se utiliza un disco de contracción, de igual forma puede estar instalado en el lado A o en el lado B. Avanzando un poco con el tema del montaje, tenemos también lo que es el brazo de torque, el cual también tiene dos posiciones para los modelos ortogonales y cuando es con brida tenemos una serie de posiciones como usted ve acá: 0, 45, 90 grados, 135, 270 y 315 grados. ¿Por qué hemos hablado de las posiciones de montaje? Porque es de gran importancia, ya que la posición de montaje afecta la cantidad de aceite, la ubicación del respiradero, la ubicación del drenaje, el nivel de aceite y cómo van a estar lubricados los rodamientos. Acá hay una advertencia muy importante: la posición M1 no es igual que la posición M4. Esto quiere decir, lo vamos a descubrir más adelante, que si el reductor está de diseño para ser montado en posición M1, no lo vamos a poder instalar en posición M4 a menos que hagamos unas modificaciones. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, la posición de montaje versus la cantidad de aceite. Los reductores SIU, los reductores SIU normalmente se envían con aceite y la cantidad necesaria para el montaje final. La instalación de un reductor lleno de aceite en una posición diferente a la que figura en la placa de identificación dará lugar a un fallo del reductor. Para este caso estamos hablando de la posición M1 y el nivel de aceite, ese como se indica. Estoy señalándolo con el puntero láser. El nivel de aceite para la posición M1, por lo general, el visor se encuentra a este nivel. Ahora, para una posición M4 sería muy poco el nivel, el aceite que estaría dentro del reductor. Si el reductor M1 se instalara en posición M4, el reductor fallaría, ya que los rodamientos que están en el lado superior no estarían siendo lubricados y por ende ocurriría una falla. Si una unidad no está construida para M5 o M6, entonces no se puede ser montada en esas posiciones debido a la construcción especial de un anillo de escudo incluido. Este anillo es un anillo de protección que permite que no haya, es un anillo de protección para el rodamiento, para que no haya fuga de aceite. Además, los respiradores deben estar en el punto más alto y más alejado del nivel de aceite. Por lo general, en el lado opuesto del eje de la salida. El drenaje está en el punto más bajo del reductor de engranajes y el lado opuesto del eje de salida cuando sea posible. Para este caso, en la posición M1 se aprecia cómo se encuentra en el punto más bajo de la posición M1 y en M4 en el punto más bajo. Ahora, la posición del montaje, como les había comentado, también afecta el visor, la posición del visor.
Este nos permite ver qué cantidad de aceite está cuando el equipo está detenido y por lo general está al lado opuesto del eje de salida cuando sea posible. En este caso, aquí estoy señalando con el puntero láser la posición del visor en M1 y la posición del visor en M4. Ahora, hay algo muy importante con el tema de los respiradores. Los respiradores permiten que la presión interna del reductor se iguale con la atmósfera externa. Siempre quite completamente la lengüeta de goma antes de poner el reductor en servicio. Los reductores vienen con este respirador y con esta lengüeta de plástico, la cual debe ser retirada por completo. Si se produjeran fugas, se van a producir fugas de aceite si es que la lengüeta de goma no se quita completamente. Para este caso estamos viendo cómo la estructura interna de este respirador internamente tiene un resorte que cuando haya una presión de 4 psi, no importando el tamaño del reductor, este respirador se va a abrir y va a permitir que la presión interna del aire que está caliente en el reductor pueda ser expulsada. Algo así como si nos imaginamos como cuando hemos agitado una botella de gaseosa y vamos a abrirla lentamente, comienza a salir el gas, es lo mismo. Pero este se abre a 4 P6. Esto es muy importante. Si ustedes realizan el mantenimiento en sus propios talleres de un motorreductor, de igual forma como cambian un retén o un rodamiento, tienen que cambiar el respirador, ya que si no lo cambian, tendrían que hacer algún tipo de prueba que permita saber que el respirador está operando. Lo ideal es que en un mantenimiento este accesorio sea cambiado. Aquí estamos viendo un reductor que está en posición M4, pero miren, se observa que no han sacado la lengüeta del respirador y lo peor de todo es que el respirador está en una posición incorrecta. Este equipo ha sido mal montado. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Que el retén del eje de salida o del eje de entrada puedan fallar. Si en esta posición fallara el retén del eje de entrada, no tendríamos ninguna dificultad, pero sí la tendríamos si es que falla en el eje de salida. Como ustedes pueden ver, les había comentado que el respirador se abre a 4 PSI. ¿Por qué se abre a 4 PSI? Porque a 5 PSI el labio del retén se comienza a dislocar. Los retenes no están diseñados para soportar presión. Entonces ya a 5 PSI, como dice acá, este es el gráfico del catálogo de rodamientos de un fabricante importante, nos indica que a 5 PSI el labio del retén se está dislocando. Por eso es que la válvula o el respirador se abre a 4 PSI. Si no sacamos la lengüeta o tenemos después de un mantenimiento hemos usado el mismo respirador o de repente hemos pintado o hemos obstruido el respirador o se ha deteriorado o golpeado, las consecuencias van a ser de que haya una fuga de aceite y esta es una falla prematura, ¿no? Debido a el tema del respirador. Aquí podemos ver un reductor F y donde está señalando el puntero láser, ustedes pueden encontrar que está el respirador. Por favor, la persona que está en su vehículo puede apagar su micro, por favor. Como ustedes pueden ver, este es un motorreductor modelo F y acá tiene el respirador en una posición incorrecta. Está abajo el respirador. ¿Qué es lo que ha ocasionado de que falle el retén y al estator le ingrese aceite?
Esto es incorrecto, una vez más. Ahora, la instalación de los motorreductores, ya estamos hablando de montaje cuando el motorreductor tiene patas, la base donde se debe montar debe ser plana, torsionalmente rígida y amortiguada contra vibraciones. El error de planitud del reductor es de 1 centésima para tallas menores a 87 y de 2 centésimas para tallas superiores al 97. ¿Esto qué quiere decir? Que es, bueno, es casi perfecto. Por ende, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el tema de la instalación. Para garantizar la plenitud de la base es recomendable que las planchas donde se asiente el reductor se coloquen los pernos de anclaje, o sea, donde van a ir los pernos de anclaje sea cepillada. En estructuras muy grandes, mayores a 3 metros, se recomienda que se haga un alivio de tensiones en la base posterior a los trabajos de soldadura. Después de esto no se pueden realizar trabajos nuevamente, trabajos importantes de soldadura, ¿no? Una vez que ya se ha hecho el alivio de tensiones. Ahora, es muy importante para que podamos ganar tiempo durante un alineamiento y posicionamiento que coloquemos pernos laterales que permitan el movimiento más fácil del reductor. Cuando el motor y el reductor se encuentran separados, es importante realizar un proceso de alineamiento. Este puede hacerse con un reloj comparador o con un equipo de alineamiento láser. Y se sugiere que sea personal calificado, ¿no? Y con un método confiable. Como se puede ver, los fabricantes de los equipos de alineamiento láser proporcionan tablas para que nosotros podamos hacer un perfecto alineamiento. De estas tablas, lo que es más importante es que a mayor RPM, o sea, en el eje de entrada, nosotros tenemos que tener mayor precisión con el tema del alineamiento. Sin embargo, eso lo hace cualquiera. Un correcto alineamiento es todo un proceso que no solamente es lograr que el equipo de alineamiento láser nos proporcione una medida, sino que hagamos todo un proceso en el cual verifiquemos que los pernos, inclusive que los pernos de anclaje de las patas, ya sea del motor o del reductor, estén correctamente torqueados, ya que yo puedo obtener esta precisión que me dicen, no, de repente tengo un motor de 1800 y obtengo una precisión superior a 0 a 8 centésimas en el angular y en paralelo superior a las 5 centésimas. Pero no serviría de nada si es que no completo con un correcto apriete de los pernos de anclaje del reductor. Si es que he colocado demasiadas lainas, voy a provocar un efecto tipo resorte. Nosotros recomendamos que máximo coloquemos para motorreductores 3 lainas. No es muy conocido este tipo de montaje acá en Perú, pero si ustedes colocan, por decir, un reductor del tipo K, el cual tiene rodamientos cónicos, y bueno, los rodamientos cónicos son rodamientos precargados, o sea, quiere decir que internamente no tienen juego, no podríamos hacer este tipo de montaje, donde los rodamientos están rígidos. Ahora, si, como se ve, para ninguno de estos dos casos sería correcto este tipo de montaje. Si colocamos un rodamiento autolineante, pero la base del rodamiento, de la base de este rodamiento donde está esta chumacera no es paralela al reductor, también es incorrecto. Esta forma sí es correcta. Cuando utilizas un rodamiento autolineante,
y las bases están paralelas, o si utilizas un rodamiento autolineante pero tienes una pequeña desviación angular. Por decir, acá tenemos un ejemplo. Miren, acá está instalado, estoy señalando con el puntero láser, una chumacera en esta polea, y sin embargo es montaje directamente sobre el eje de la polea. Pero acá han agregado pernos de anclaje. Este reductor debería estar en el aire y solamente tener un brazo de torque para evitar el giro del reductor. Esta, este tipo de instalación lo que está haciendo es que los rodamientos fallen prematuramente. Como se ve, han colocado pernos de anclaje. Este tipo de montaje está incorrecto. ¿Cuáles serían las consecuencias que se puede romper desde los rodamientos hasta la carcasa, hasta producir fracturas en la carcasa? Por decir, acá vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un motorreductor modelo K, al cual se le ha instalado los 4 pernos de anclaje. Hay una fuerte distorsión en la carcasa. Como se observa, le han colocado los 4 pernos de anclaje, solamente se deben utilizar, perdón, se le ha colocado los 8 pernos de anclaje, solamente se debe utilizar 4 de la misma base, de la misma plataforma. Y acá lo que ha sucedido es que se ha fracturado la carcasa. Vamos a ver un video. Como se ve, hay una fuerte distorsión de la carcasa, la cual ha hecho que se haya fracturado la misma en las patas, ¿no? Cuando hacemos una instalación de reductores, el cual va a trabajar con un sprocker o con una o con un piñón, debe haber un pequeño sistema que ayude a fijar al reductor, sobre todo por las cargas radiales, los tirones que van a haber. Es muy importante que el sprocker sea colocado, sprocker, polea o piñón, sea colocado correctamente, ya que si lo colocamos en esta posición, vamos a tener una palanca mucho más grande, lo cual puede ocasionar roturas de eje o inclusive, en caso de algún tirón, la fractura del mismo. Vamos a ver unos ejemplos acá para que se pueda entender mucho mejor. Por decir, acá está mal instalado este piñón, porque está muy a la orilla y está al revés. Debió haber estado pegado el lado donde están los dientes del piñón al reductor para evitar la palanca. Las consecuencias pueden ir desde la rotura de una carcasa debido a un tirón o fractura del eje por sobretensiones, fractura de las carcasas o fractura de las partes internas del reductor, o en este caso, como se ve acá, la fractura del rodamiento. Cuando se instala componentes sobre un eje sólido, o sea, ya sea una vez más los acoples, los piñones, poleas, sprocker, se debe tener en cuenta los siguientes procedimientos. Los golpes en el eje pueden dañar los rodamientos, causando fallas prematuras. Todos los ejes
que SIU proporciona tienen un agujero roscado que nos va a ayudar, el cual estoy señalando con el puntero, que va a ayudar para la inserción de los componentes, como se ve de esta forma. Lo ideal sería calentar, ya sea la polea, bueno, la polea, el piñón, para que éste pueda ingresar fácilmente. Los equipos nuevos vienen con una pasta que se llama Noco Fluid y esta debe ser debe ser bien colocado, debe ser bien distribuido para evitar que existan, para que vamos a decir, se suelden, no se peguen. ¿Cuáles serían las consecuencias cuando no se usa esta pasta antiadherente? Que, se, que hay microsoldaduras y después hay desgarros, ya sea en el eje como en el acoplamiento. Por favor, si ustedes tienen algunas preguntas, como lo hemos hecho en otras conferencias, pueden ir escribiéndolas a través del chat. No se deben introducir golpeando el acoplamiento, polea o spoker para introducirlo dentro del reductor. Como les dije, acá tenemos nosotros rodamientos autolineantes, perdón, rodamientos cónicos. Estos rodamientos cónicos son rodamientos precargados, o sea, no tienen ningún tipo de juego y se encuentran apretados para su optimización en operación. Al golpearlo, al introducir el acople a golpes, nosotros vamos a ocasionar que exista una deformación plástica por sobrecarga y vamos a limitar la vida útil del rodamiento y del reductor. Tenemos la instalación de shaft mounted, donde el reductor simplemente se aloja en el eje del componente que va a mover. Lo importante es que no se necesita una estructura base, no es necesario un acople, no se necesita alinear. Pero de igual forma, hay que echar el Noco Fluid sobre el eje y sobre el agujero. Y una vez más, distribúyalo bien. Bueno, como ustedes pueden ver acá, esta es la metodología para la instalación. Como les había dicho, el, el eje de la máquina debe poseer un agujero roscado para que facilite el ingreso del reductor. Ahora, simplemente a través del apriete de este perno, y bueno, acá tenemos una pequeña tabla de referencia, nosotros vamos a lograr que se introduzca el reductor. Para el desmontaje, simplemente hay que aflojar este perno y con un accesorio, vamos a verlo acá más adelante, con este accesorio va a permitir el retiro. Si ustedes han echado el Noco Fluid, esto va a salir muy fácil. Va a ingresar fácil y va a salir muy fácil. Prácticamente kit de montaje, existe un kit de montaje el cual permite la inserción fácil, como se ve en este gráfico, del reductor al eje. Este de acá es unos accesorios que ustedes también pueden adquirir a través de algún representante de SIO.
Ahora vamos a hablar acerca de la instalación de reductores con eje hueco y disco de contracción. Lo más importante del disco de contracción: afloje los tornillos de bloqueo desenroscándolos un poco. Solo no se deben desenroscar por completo, no se deben retirar los pernos. Solamente se afloja un poquito para que pueda liberarse un poco el disco de contracción. Muy importante, en este caso hay que eliminar todo residuo de grasa, toda suciedad del eje y del agujero. O sea, hay que limpiar muy bien. Y solo se va a utilizar, se va a echar el Noco Fluid en el casquillo posterior al disco de contracción, solo en esta zona. El, el resto del eje, como les dije en el slide anterior, debe estar totalmente limpio. Como está la anotación acá, solo en el casquillo, solo en esta zona se debe, del eje, solo aquí se debe echar el Noco Fluid. Ahora, montamos el eje y lo que se hace es, de forma secuencial, ir apretando los pernos del disco de contracción, como se indica donde está el puntero láser, en esta posición. ¿Cuánto tengo que apretar? En el mismo disco de contracción va a decir cuánto debe de ser. Vamos a dar un ejemplo. Si te dicen de que es en 90 newtons que tienes que apretarlo, lo puedes hacer de forma secuencial, ¿no? Hacer 40, o perdón, o quién sabe, ¿no? 50 newtons en cada perno y después 20, 20 hasta lograr todo esté parejo, pero nunca debe ser menor a cero al cerrarse el disco de contracción. Bueno, es justo lo que había comentado. Lo más importante es que una vez que ya está instalado y tienes que ha sobresalido un poco el eje, en esta zona hay que echarle un poco de lubricante, un poco de grasa o el Noco Fluid, solo para evitar que el eje se corroa y que dificulte al momento del desmontaje. ¿Cuáles son las consecuencias de que no puedas desinstalar el reductor? Entonces vas a tener que enviar el reductor con toda la polea para que se pueda desinstalar en taller. Y dependiendo de cómo esté agarrotado, inclusive podría dañar la carcasa. Se necesitan un sistema hidráulico para poder retirar estas carcasas cuando están de esta forma, atrapadas. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, como se ve acá, desgarros en el eje. Si tienes una chaveta fuera de medida, fractura del canal chavetero, del agujero, como se ve acá en esta fotografía donde estoy señalando con el puntero láser. Ahora vamos a hablar de la instalación del brazo de torque. Eurodrive ofrece brazo de torque que incluye un casquillo de goma y un inserto de acero. El casquillo de goma absorbe los choques que se producen en los arranques y paradas y a su vez le permite al reductor moverse con libertad durante la operación. Como ustedes pueden ver, esta es la forma correcta de instalación del brazo de torque. Acá está la goma o el elastómero que va a absorber todos las fuerzas de choque, y como ven hay un espacio entre el brazo de torque y el soporte que lo tiene o lo está amarrando con unas arandelas. Me estoy deteniendo en este dibujo porque vamos a ver que muchas veces no se hace este tipo de trabajo.
Entonces, una vez más, para este tipo de reductor, con este tipo de brazo de torque, esta es la forma correcta de instalar el brazo de torque. Hacer este tipo de instalación, donde solamente hay, como se ve acá, la mitad del soporte, que está en todo hacia un lado, es incorrecto, no va a funcionar. Acá ya estamos comenzando a dañar rodamientos, engranajes. Está comenzando a haber distorsiones dentro del reductor. Si no hay un espacio para que éste pueda moverse libremente, acá está totalmente apretado, también es incorrecto. Y utilizar una goma de forma axial al agujero del brazo de torque también es incorrecto. Como se ve acá, este tipo de montaje es incorrecto, solamente se ha colocado, no se ha colocado rodeando al elastómero, sino está hacia un lado. Acá hay una vista mucho más amplia. Este tipo de instalación es incorrecta, no va a permitir que el reductor tenga movimientos en fase con el eje de la polea, si no está como trabado. Y los que sufren aquí directamente son los rodamientos cónicos que hay a la salida. Una vez más, son rodamientos cónicos precargados. Este es otro tipo de instalación incorrecta, inclusive no, este tipo de base no garantiza que esto se puede fisurar y el reductor comenzar a dar vueltas. Una vez más, otra vista, totalmente incorrecto la instalación. El haber colocado este brazo, perdón, eh, para hacerle tensión al brazo también es totalmente incorrecto. Aquí ya han comenzado a tener, como se ve en la fotografía, ya fisuras y han tenido que hacer reparaciones, inclusive con soldadura. Totalmente incorrecto esta instalación de brazo de torque. Para este caso, el brazo de torque se rompió y el reductor comenzó a dar vueltas. Tuvieron que hacer todos estos trabajos de soldadura para poder tratar de estabilizarlo, pero esto de acá está totalmente mal, ¿no? Para la serie F, dentro de la misma carcasa, en la propia carcasa ya trae vamos a decir, tiene la forma para colocar el aditamento para este brazo de torque, ya trae incorporado su brazo de torque, y la forma de instalarlo es de esta forma. Esta es correcta. Acá sí se puede utilizar, pero un solo soporte, pero siempre y cuando se utilicen las dos gomas o los dos elastómeros. Esto es correcto, pero si nosotros colocamos directamente metal con metal, sin algún elastómero, no va a resistir la fuerza de choque. Estamos teniendo problemas ahí con los rodamientos, con los engranajes. Esto es incorrecto. Por decir, acá está cómo ha sido instalado, totalmente incorrecto. Y acá un ejemplo de cómo es que se debe instalar, ¿no? Esto es correcto, con los dos elastómeros en el centro y el brazo de torque en el centro. En algunas empresas no adquieren el brazo de torque y fabrican su propio brazo de torque. Esto es totalmente correcto. Acá va a haber mucha tensión. El brazo de torque, la única función que tiene, recordemos, es que no gire el equipo.
es de sostenerlo para que no gire, porque el equipo está montado directamente en el eje de la máquina. Para su correcta instalación no debe ser forzado, ¿no? Este sostén del brazo de torque. Con unos agujeros chinos que permite regularlo para que no esté esto, vamos a decir, distorsionado, ¿no? O sea, no esté tensionado, sino que sea una instalación libre. Como CEO Eurodrive, nosotros tenemos protocolos de instalación, los cuales nos hablan desde los pernos que vamos a usar para los anclajes, las verificaciones que hay que hacer, ya sea desde para un sprocker, el alineamiento, cómo lo vamos a hacer, y nosotros tenemos protocolo de instalación, ya sea para ejes, para reductores que tienen ejes o los que tienen la instalación con agujeros. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es entrar a la ronda de preguntas. No sé, a ver, Jesús, si me escuchas, ¿podríamos iniciar la ronda de preguntas? ¿Que ya? Jesús, sí, vamos a iniciar la ronda de preguntas. ¿Qué tal, César? Empezamos con las preguntas entonces. La primera pregunta es de Anthony Aldoradín, que su pregunta es: ¿cómo verificó que el respirador está haciendo su trabajo? ¿Cómo verificar que el respirador está haciendo su trabajo? Bueno, en realidad, como les dije, este respirador se abre a 4 PSIs y cuando inicia la operación y el reductor comienza a calentar por esta operación, va a haber una dilatación del aceite y por ende esta dilatación va a ser de que quiera expulsarse el aire que queda dentro del reductor. Entonces, el, el respirador se abre cuando hay una presión de 4 PSI. Cuando hay 5 PSI, comienzan a fallar los retenes. Ahora, si es que se hace un mantenimiento, se debe cambiar también este respirador, porque la única forma de constatar que está funcionando es probándolos, pero si están en el intemperie, vamos a decir de repente en una planta, en una piquera, ¿no? Donde puede hacer de que eh, por lo que el medio ambiente se haya deteriorado o haya sido golpeado. En algunos casos, no lo he colocado acá, pero he visto tengo fotografías donde en el proceso de mantenimiento se hace el pintado de los equipos y se pinta el respirador. Entonces, este respiradores ya quedan, ya no pueden volverse no se pueden volver a utilizar. Entonces, es por ende que si vamos a cambiar rodamientos, retenes en un proceso de mantenimiento, deberíamos también cambiarlo. Correcto. La siguiente pregunta va a ser contestada por Rino Reaño, y es el jefe de Tiber. La pregunta es: ¿cada cuánto tiempo se recomienda el cambio de respirador? Rino, ¿nos escuchas? Hola, sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, correcto. Ya, ok. Respecto a la pregunta, ¿cada cuánto tiempo debemos cambiar los respiradores? En realidad debemos cambiar cada vez que se, se intervenga el reductor para cada mantenimiento.
Lo que pasa es que al momento de colocar el reductor, desde que sale la instalación de CU, la caja reductora no tiene que ser abierta hasta su próxima intervención. O sea, en este caso sería la lubricación, que sería el tiempo de lubricación. Entonces, hasta ese punto, si el respirador está en buenas condiciones, en buen estado, no se debería cambiar, ¿no? Si el respirador no ha sido pintado, no ha sido golpeado, no ha sido obstruido, entonces no hay la necesidad de cambiarlo. Ok, Rino, muchas gracias. La siguiente pregunta es para César Silva. ¿Cuál es el número máximo de LINAC, así como el espesor total a colocar en el alineamiento de reductores? Bueno, realmente quería comentarles de que existen diferentes tipos de normas con diferentes tipos de recomendaciones. Para 100 Eurodrive, máxima cantidad de lainas que se deben usar en los motorreductores son tres lainas. Hola, son tres lainas y las cuales no deben exceder los 3 milímetros. Correcto. Muchas gracias, César. La siguiente pregunta es para Rino. ¿Se puede dar la fuga de aceite por la mala posición del respirador? Sí, a ver, por una mala ubicación del respirador, de acuerdo a la posición de montaje, sí se podría dar una fuga de aceite prematura. Ahora, ¿por qué? Porque en este caso, si el respirador está por decir, en M1 y colocamos al reductor en M4, por más que pongamos la cantidad de aceite, lógicamente, para que no se dañen los rodamientos, lo que pasa es que el respirador es la válvula de aireación que permite que salgan los gases internos y para así evitar el daño al retén, ¿no? Como va a estar obstruido por el aceite, entonces la única forma de que esos gases salgan sea por el labio del retén. Entonces es ahí donde puede haber la fuga de aceite o más aún una fuga prematura. Ok, muchas gracias, Rino. La siguiente pregunta es para César. ¿Cada cuánto tiempo se deben cambiar los rodamientos en un reductor modelo F o K? ¿Cada cuánto tiempo? Mira, eso depende mucho. Vamos a ver, vamos a decirnos, si el reductor ha sido correctamente seleccionado y está trabajando en condiciones donde el aceite no está, vamos a decir, no se va a degradar rápidamente, yo creo que mm, tal vez unos 5 años debería, más o menos 4 o 5 años debería hacerse los cambios de los rodamientos. ¿No es a las condiciones de trabajo de cada equipo? Es por eso, lo que sucede es que estoy hablando de condiciones normales, ¿no? O sea, si ustedes, por decir, han seleccionado bien el reductor, o sea, es un reductor que ha sido bien seleccionado, y a su vez tenemos la condición donde el lubricante está en perfectas condiciones, tal vez unos 5 años estaríamos bien para un próximo cambio de rodamientos. Ahora, si no se consiguen esas condiciones, las condiciones correctas, o sea, vamos a decirlo, si no se seleccionó bien, si no se hace un correcto mantenimiento, no se hace una correcta instalación, vamos a tener problemas de degradación mucho más rápida de los rodamientos. Entonces ahí estaríamos hablando de que y ya a través de un monitoreo de vibraciones podríamos decir que puede ser inclusive antes, ¿no? 1 año, 2 años. Eso depende mucho del tipo de operación. Pero si todo se hiciera de forma correcta, de un motorreductor estaríamos hablando de más o menos 5 años. Ok, muchas gracias, César. La siguiente pregunta es para Renato Díaz. ¿Cómo puedo saber cuál es el backlash óptimo en cada etapa de reducción de los reductores? Hola, ¿qué tal? El backlash depende, pues, básicamente del módulo, ¿no? Por lo general se utilizan tablas para la medición de backlash, ¿no? De acuerdo a cada módulo. Ok, correcto. La siguiente pregunta es para Rino Reaño. ¿El NocoFluid es aplicable para ejes que deben tener un ajuste con interferencia?
Hola, sí, la principal aplicación, el NocoFluid, no es una pasta de lubricación, sino es una pasta antiadherente. Entonces, por más que haya interferencia al montar los ejes, las superficies siempre van a tener una superficie irregular, nunca van a ser 100% lisas. Entonces, es ahí por donde ingresa el NocoFluid, cubre estas superficies irregulares para evitar que el oxígeno ingrese a las superficies. ¿Y para qué? Para evitar la corrosión entre los ejes y así se puede algarrotar, ¿no? Muchas gracias, Rino. La siguiente pregunta es para Renato Díaz. ¿Es recomendable reemplazar los respiradores originales que llegan instalados en el reductor con filtros respiraderos de tipo desecantes para extracción de gases y vapores? Bueno, eso depende del lugar donde va a estar montado el equipo, ¿no? Si el equipo está en un lugar donde pues justamente se presenta humedad o algún tipo de vapor raro, sí, es recomendable cambiarlo, ¿no? Pues el que respirador estándar simplemente es para poder permitir el ingreso y salida del aire, ¿no? Pero si el aire tiene contaminantes o humedad, sí, lo ideal es cambiar y utilizar un filtro desecante, ¿no? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta también es para ti. La pregunta es, ¿para qué sirve el disco de contracción? El disco de contracción es básicamente para poder sujetar el eje, bueno, es para el método de montaje mediante shaft mount, donde se tiene un eje hueco y se introduce el eje sólido del cliente y para poder generar una presión en el lado del eje se utiliza el disco de contracción. Este simplemente se sujeta mediante una cuña y la torsión de pernos y mediante la deformación elástica del eje se sujeta, ¿no? Básicamente eso es para evitar rotación. En vez de utilizar un canal chavetero, se sujeta mediante fricción y la deformación elástica del eje. Complementando, es algo muy similar al montaje de los rodamientos con buje cónico. El buje cónico, como lo dijo Renato, es una cuña, simplemente se aprieta la cuña y queda totalmente sujeto el eje al disco de contracción. Ok, César, muchas gracias. La siguiente pregunta es para ti. ¿Cuál es la función del brazo de torque? Realmente la función del brazo, la única función que tiene el brazo de torque es evitar que el reductor gire. El eje se sostiene sobre el eje en el cual ha sido montado. No necesita ningún otro aditamento para que éste se pueda sujetar. Y el brazo de torque solamente es esto, es para que el reductor no se gire en la operación. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el nivel de aceite según la posición? Para mí la pregunta, Sí. el nivel de aceite es de acuerdo a la talla del reductor y de acuerdo a la posición. O sea, vamos a decir, un mismo reductor en posición M1, más o menos es el 50% del aceite de una posición M4. Pero estamos hablando de la misma talla. Entonces, depende del tamaño, ¿no? Del tamaño del reductor. Y estos datos se encuentran en la placa, ¿no? En la placa te dice cuántos litros hay que introducirle al reductor. Ok, correcto. La siguiente pregunta también es para ti. ¿Existen herramientas especiales para medir el alineamiento de los equipos? Claro, en los equipos, por lo general, se hace con equipos de alineamiento láser, pero hay algo acá que quiero acotar. El manejar un equipo de alineamiento láser no te garantiza de que tú estés alineando bien. El alineamiento láser es todo un proceso. Como por ejemplo, les había comentado la verificación eh, del acoplamiento, del agujero al acoplamiento. Imaginemos que tenemos un acoplamiento eh, que ha necesitado ser mecanizado en un taller. Entonces, nosotros tenemos que desde verificar el run out de cuando está montado el acople, verificar también que cuando nosotros terminemos el proceso de los movimientos del equipo que estamos alineando, coloquemos el torque necesario en los pernos de anclaje. Yo con un equipo de alineamiento láser puedo obtener las medidas de las tablas
puedo llegar a las recomendaciones que me dicen. Sin embargo, el correcto alineamiento es cuando se hace todo el proceso, incluido la utilización de un torquímetro para el apriete de los pernos. Ok, muchas gracias César. La siguiente pregunta es para Renato Díaz. La pregunta es, ¿cómo calcular el factor de servicio? Ya, ok. El factor de servicio en los reductores se calcula básicamente dividiendo el torque nominal del reductor entre el torque de operación del equipo, ¿no? El torque de operación es básicamente la potencia multiplicada pues por el factor dividido entre la velocidad y eso nos va a dar el torque de operación, ¿no? Es básicamente literalmente el torque con el que funciona y se necesita que funcione el equipo, ¿no? Y el torque nominal del reductor es el torque de diseño para el cual con un factor de servicio de 1, o sea, básicamente de diseño, como se dice, ¿no? Va a trabajar el equipo, ¿no? La división de esos dos factores, de esos dos valores da el factor de servicio, ¿no? Este factor de servicio netamente es referencial, ¿no? No siempre se utiliza y es un valor referencial para poder dimensionar el equipo, ¿no? Si bien es cierto, el torque nominal es el torque de diseño, no es que con ese torque se vaya a trabajar, ¿no? Eso simplemente sirve de referencia para poder dimensionar los equipos. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Rino. Para un eje hueco caliente a 130 grados recorrido por vapor interiormente, ¿sirve el NocoFluid? Sí, así es. Lo que sí tengo que tener cuidado es con el retén. Debemos cambiar a un retén de Vitón. Ok, muchas gracias Rino. La siguiente pregunta también es para ti. En una caja reductora, ¿por qué tengo fugas por el retén si realicé el montaje correcto? A ver, en realidad no debería haber fuga de aceite si todo está correcto, ¿no? ¿Cómo correcto? Una buena selección de equipo, una base adecuada, nivelada y que sea plana, un alineamiento adecuado, que el respirador y el nivel de aceite estén en la posición adecuada. En realidad no debería haber ninguna fuga de aceite, ninguna fuga prematura, ¿no? Más bien se debería analizar por qué o qué punto estaríamos teniendo falencias, ¿no? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Luis Grande. La pregunta es, ¿qué tipo de retén puedo usar? Porque yo trabajo en un laboratorio de farmacéuticos y cada día lavan con alcohol y se deteriora el retén. Buenas noches con todos. El tema de los agentes químicos externos es un poco más complicado. Déjame consultarlo porque sé que hay retenes que son de un caucho especial, ¿no? Así como hay los normales que se usan con Bitún y Guna, hay unos que están recubiertos con un caucho que se llama EPDM, que es mucho más resistente a los químicos, así como también hay otros que están recubiertos con una pequeña capa de teflón para que sean más inertes. En todo caso, tengo tu correo de la inscripción y déjame consultarlo, nos comunicamos por interno para poder darte una respuesta más concreta porque tengo que ver qué tipo de tratamiento debe tener el caucho o el agente para poder rechazar lo que tú me estás diciendo del alcohol. Ok, muchas gracias Luis. La siguiente pregunta es para Renato. ¿Hasta qué tamaño de reductor es recomendable colocar un brazo de torque? Bueno, el brazo de torque se utiliza en reductores tanto pequeños como grandes, no hay una limitante. Básicamente la única que podría haber es dimensional, de longitud del brazo de torque y el punto de anclaje del brazo de torque. Hay reductores que trabajan con brazo de torque que son pues de meganewton metros, o sea, gigantes para HPGRs. O sea, no hay realmente un tamaño mínimo para el brazo de torque. Lo único que varía es el punto de anclaje del brazo de torque y obviamente la longitud, ¿no? Para poder soportar más carga. Ok, gracias. La siguiente pregunta es para César Silva. ¿Cuál es el valor de vibración aceptable en los reductores SHU? Mira, eh, no existe un valor de vibración aceptable como una tabla o una recomendación. Más que todo es como hay que evaluarlo como un sistema. Para un sistema nuevo es de acuerdo a cómo se inicia la vida. Existen sí normas que te pueden dar cierta, vamos a decir, cierto inicio, ¿no? De cómo evaluar un reductor. Están las normas, la ISO 10816, sección 3,
tienes tablas recomendadas como la de Charlotte, pero en realidad es prácticamente del sistema mismo, de evaluación del sistema. Ok, muchas gracias, César. La siguiente pregunta es para Rino. Buenas noches. Mi pregunta es ¿cuántas horas cada cuántas horas se cambia el aceite y si es igual para los diferentes tamaños de reductores? Hola, sí. A los reductores nuevos y después de cada reparación, se recomienda que el primer cambio de aceite sea a las 500 700 horas de operación. ¿Por qué? Porque el reductor entra en un proceso de asentamiento, ya que tanto los engranajes y rodamientos son nuevos, y en la cual al asentarse desprenden micropartículas que se asientan luego en la parte inferior de la carcasa, ¿no? Y eso es la cual se recomienda el cambio de aceite a esas horas. Ahora, luego de la operación, normalmente los manuales dice que a una temperatura de 70 grados se recomienda aproximadamente a las 7000 horas de operación. Pero ahora, en estos tiempos, ya tenemos, por decir lo que es el análisis de aceite y otros puntos a ver, como medir la temperatura frecuente del equipo, la cual podrían determinar el cambio más exacto, se podría decir, para que garantice la óptima operación del equipo, ¿no? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta también es para ti. ¿El casquillo de goma cada cuánto tiempo se cambia? El casquillo de goma del brazo de torque, en realidad, cada vez que vemos que está en mal estado, no solamente cambiamos el casquillo, sino cambiaríamos todo el brazo de torque. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es para César. Y bueno, creo que esta ya la respondió Rino. La siguiente pregunta es para Renato. Bueno, esta también ha sido contestada. La siguiente pregunta es para Renato. ¿Es posible tener acceso a las tablas de backlash que se comenta por módulo? ¿Estos valores de backlash se basan en alguna norma? Bueno, el diseño de engranajes está normado, sí es cierto, es por AGMA o por DIN, ¿no? Las tablas sí, bueno, dependiendo de cada proveedor, ¿no? Cada uno tiene sus propias tablas, ¿no? Sin embargo, sí, sí, se puede compartir algunas de las tablas genéricas, ¿no? De los backlash sin problema, ¿no? Bueno, por interno se manda el correo de requerimiento para poder enviarte, ¿no? No hay problema. Eso sí ya lo vemos por interno. Ok, muchas gracias. Rino, la siguiente pregunta es para ti. ¿Un reductor en cámara de frío qué tipo de aceite debería usar? En realidad los aceites minerales están aguantando hasta temperaturas menos 5 grados, menos 6 grados. O sea, no habría problema con el aceite que estamos colocando, ¿no? En este caso el ISOG 220 para reductores el ERF y para los S el 680, el ISOBG 680. O sea, no tendría ningún problema con nuestros aceites estándares. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se copió bien, Rodrigo? Sí, correcto. Entonces el aceite ISO BG 220, en este caso mineral, y para reductores RFK, y para perdón, el Corona sin fin, el ISO BG 680, ¿no? Ok. Buenas, hay unas preguntas que justo nuestro gerente técnico, el ingeniero Víctor Ortega, quiere agregar a la respuesta ya. Así que, Inge, por favor, le damos paso. Ok, buenas noches. Rodrigo, ¿me confirma si se escucha bien? Sí, ingeniero, se escucha correctamente. Ok, perfecto. Buenas noches con todos. Bueno, estuve atento a las preguntas. Hay muchas que corresponden a temas de mantenimiento y de la operación del reductor. Esta charla es de instalación y montaje, es correcto. Les quería precisar algunas respuestas que se han estado dando para complementar un poco y enriquecer de mejor forma esta breve charla, ¿no? He señalado 4 puntos, ¿no? Respecto, por ejemplo, a cada cuánto tiempo se debe cambiar el aceite, cada cuánto tiempo se deben cambiar los rodamientos, cómo funciona el respirador o válvula de aireación y el tema del factor de servicio. Esos son los 4
las 4 preguntas que quisiera complementar. Y si tienen algunas otras preguntas, también la van haciendo para poder responderlas, ¿ok? Entonces vamos por la primera. ¿Cada cuánto tiempo se deben cambiar los rodamientos en un motorreductor o en un reductor? Esto depende, como dijo César al inicio, depende mucho de la aplicación, depende mucho de la selección del reductor, depende de la operación. Antes de entrar a detalle sobre cada uno de los puntos que acabo de mencionar, es importante que se conozca lo siguiente. Nosotros seleccionamos un reductor. O sea, nos digo nosotros, imaginemos que por un momento que yo pertenezco al equipo de mantenimiento de la planta donde están trabajando ustedes, ¿ok? Entonces, seleccionamos un reductor, compramos el reductor, y entonces ahí viene el primer proceso, el primer protocolo que tenemos que hacer. Es la instalación correcta, o lo que nosotros llamamos desarrollar el protocolo de instalación y montaje de forma correcta. Si no se realiza el protocolo de instalación y montaje de forma correcta del reductor, vamos a limitar su tiempo de vida útil, ya sea de los rodamientos, de los sellos, del aceite, de los engranajes, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de eso viene el protocolo de puesta en servicio. Igual es un procedimiento, igual es un proceso que también tiene unos pasos. Paso 1, paso 17. Si no realizamos de forma correcta el procedimiento de puesta en servicio, entonces vamos a tener problemas igual con el tiempo de vida útil. Luego de eso, ya viene el tema de la gestión de la ingeniería de mantenimiento propiamente dicho con el motorreductor o con los reductores en general. Entonces, el tema final aquí es que el ciclo de vida de un reductor, que puede durar 30 años o más, depende de cada uno de esos subprocesos que acabo de mencionar. Entonces, a ver, Se lo ha llevado, creo que se lo ha llevado, ¿no? ¿De cuál? Este equipo. Ah, para disculpen, Spotify, por ¿no? favor. ¿Sabes se lo ha llevado? Depende mucho de cada uno de los subprocesos que acabo de mencionar, ¿no? Es decir, el primer proceso, una correcta selección del reductor para la aplicación, luego un correcto procedimiento o desarrollo del protocolo de instalación y montaje, luego la puesta en servicio y luego la propia operación del mismo. Si se cometen errores en cualquiera de esos procesos, obviamente el tiempo de vida útil del reductor o del motorreductor baja rotundamente. ¿Ok? Entonces vamos a analizar cada uno de esos pasos. ¿Qué pasa si yo tengo que colocar un motorreductor o un reductor en una faja de transportación? Por ejemplo, de mineral o de cemento, lo que sea. Una faja de transportación para una planta de pescado, lo que sea, una faja. Entonces, ¿cómo selecciono yo el motorreductor o el reductor? Si solamente como dato estoy manejando la potencia activa del motor. Para los electricistas ya sabemos qué cosa es la potencia activa, ¿no? Pero no sabemos cuál es el torque que va a desarrollar. Nosotros como cliente final, como usuario final, dependemos de quién, del fabricante de máquinas. El fabricante de máquinas nos dice a nosotros, mire, esta faja se tiene que mover con tanta potencia y con tanto torque. Entonces nosotros eso le decimos al proveedor, en este caso a CEU, y CEU selecciona el motor reductor o el reductor para los datos que nos entrega el fabricante, en este caso de la faja, y obviamente está la velocidad también, ¿no? En el eje, seleccionamos. La pregunta que tenemos que hacernos, hay dos preguntas que tenemos que hacernos acá. Y si el fabricante de máquina no nos da de forma correcta los datos, sobre todo el torque de operación y el torque pico máximo que se desarrolla en la faja cuando se generan la peor condición de carga o cuando se generan impactos de carga como consecuencia de la propia operación de la faja, ¿qué pasa si ese dato no nos lo da? Simplemente el que está seleccionando en CEU, selecciona el reductor, incluido su factor, no voy a hablar del factor de servicio porque el factor de servicio es muy abstracto. O sea, el factor de servicio es como mirar una, una pintura abstracta, más o menos así es, ¿no? En otro momento vamos a explicar, esta charla sobre reductores recién está empezando. Espero que en algunas semanas más hagamos una serie de charlas un poco más, con más detalle, pero no quisiera ahondar más en el factor de servicio, ¿ya? Ok, entonces si sigamos con el asunto, o sea, ¿qué pasa si el fabricante de máquinas no nos da de forma correcta sobre todo los torques de operación y los torques pico? Entonces, el que selecciona, independientemente que sea CEU o cualquier otra marca, no va a poder escoger de forma correcta el famoso factor de servicio, más el factor, y voy a decirlo así para que se entienda, el factor de ignorancia del fabricante de máquinas.
Entonces, si nosotros seleccionamos de forma correcta el motorreductor en potencia, en torque y en velocidad no importa porque está claro de que eso lo vamos a ver, es físicamente comprobable las RPM en el eje de salida. La potencia también igual porque agarramos un amperímetro y medimos la corriente y la comparamos con la corriente nominal del motor. Así que tanto potencia como velocidad son parámetros medibles. ¿Y qué hacemos con el torque? Ese es el punto. Entonces, la mejor manera de comprobar que el reductor o el motor reductor está bien seleccionado es tratando de mirar el torque. Pero como no lo podemos mirar porque no hay un analizador de torque, digamos, portátil, tenemos que apoyarnos en la medición de corriente. Por eso que la medición de corriente es importantísima. Solamente que, así como ustedes, quien habla, trabajó muchos años en mantenimiento, normalmente los electricistas y los mecánicos, normalmente cuando se presentan temas de mantenimiento, no hay un buen matrimonio ahí, ¿no? O sea, como que se mastican, pero ahí están. Entonces, ¿qué pasa? El electricista va cuando lo llaman, y el mecánico igual, pero no, a veces no se forma un buen equipo, ¿no? Espero que eso haya cambiado, hace muchos años que ya no trabajo en mantenimiento, pero eso es más o menos así. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ok, imaginemos que el motorreductor ya está seleccionado, ya lo arrancamos, ya está en operación, entonces yo mecánico llamo al electricista, le digo, oye, un favor, hay que medir cuál es la corriente en tiempo real, ¿no? Y hay que hablar con la gente de operaciones o producción para que le meta la peor condición de carga en esta faja. Y medimos la corriente. El electricista me dice, mira, Víctor, la corriente en este momento, en esta peor condición de carga, está más o menos entre el 70 y 75% respecto a la nominal. Perfecto, digo, porque la corriente es relación directa a la potencia activa. Y si yo veo que la potencia del motor es la misma que la potencia, llamamos nosotros PK1 en el reductor, ¿no? Que la misma potencia de operación del reductor, entonces yo digo, bueno, entonces eso quiere decir que la potencia del motor está a un 70% y la potencia de entrada a la operación, ¿no? En el reductor también está a un 70%, estamos bien. Estamos bien. Como se trata de una faja, entonces los picos de potencia o de torque no son muy grandes, entonces un factor de servicio de 1,6, como dice el ACMA, es suficiente. No tendría que haber ningún problema. Pero para eso yo llamo al operador de la máquina, a la gente de operaciones, al supervisor de operaciones, y le digo, oye, una pregunta, ¿esta faja normalmente trabaja así? Quisiera que me digas en qué momento, en algún momento, se han presentado impactos de carga. Entonces él me dice, ¿qué cosas son impactos de carga? Impactos de carga es, por ejemplo, en una faja, la faja se alimenta, por ejemplo, con un chute y el chute tiene una compuerta hidráulica. Normalmente la compuerta hidráulica está para que cuando llega la carga y la carga caiga sobre la faja, no caiga de forma abrupta, sino de forma, digamos, progresiva, y entonces y eso se va a reflejar en la corriente, en el torque que está desarrollando el accionamiento. Pero yo he visto que en ciertos momentos se malogra la compuerta hidráulica y los mecánicos se demoran varios días en reparar eso, pero esos días seguimos operando. La producción no puede parar por ningún motivo, bajo ningún aspecto. Ah, ya, entonces cada vez que la compuerta está abierta por un problema mecánico, están ocurriéndose impactos de carga. Y esos picos de torque o esos picos de potencia, pues no han sido contemplados en la selección del motor reductor. En esos días, señores, el tiempo de vida útil de los rodamientos, ¿no?, del aceite, cae rotundamente. ¿Okay? Entonces, esto se complementa un poco sobre la otra pregunta que decía, ¿cada cuánto tiempo tengo que cambiar los rodamientos? Los rodamientos no son más que los puntos de apoyo de los ejes del reductor. Estamos hablando del piñón y del eje que soporta a su propio engranaje, ¿no? El par piñón-engranaje. Entonces, los ejes son los rodamientos son los puntos de apoyo. Y como estos tienen que ser movibles, obvio, se mueven, pero reciben cargas radiales, axiales y en diversas direcciones como consecuencia de la propia operación del reductor. Entonces, si el reductor está muy justo para la aplicación, digamos que la potencia, la corriente del motor está prácticamente a la nominal del motor, entonces nosotros podríamos afirmar que el reductor está muy justo, muy a pelo para la carga, para la aplicación actual. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? El tiempo de vida útil de los rodamientos del aceite pues va a ser más corto que aquel accionamiento que el reductor o el motor esté en unas condiciones entre el 70 y 75% como máximo en operación continua. Entonces, primera conclusión, de forma rápida, el tiempo de vida útil, el costo del mantenimiento, ¿no?,
La frecuencia de cambio de aceite, la frecuencia de cambio de los herramientas depende de la selección del reductor. ¿Ok? Depende mucho de la selección del reductor. Así que, amigos, hay que tener mucho, mucho cuidado con la selección del motorreductor. Aquellos que hemos trabajado en mantenimiento y que seguimos trabajando en mantenimiento, decimos así, ok, yo prefiero que la inversión inicial del accionamiento sea tal que luego los costos de mantenimiento anual por los 300, 400 motorreductores que tengo en la planta sea menor. ¿Por qué? Porque van a tener un factor de servicio muy grande. Vuelvo a repetir, el factor de servicio es abstracto. Voy a hablar en términos correctos. Los factores de seguridad de formas correctas que permitan al accionamiento poder soportar impactos de carga, problemas aguas arriba, aguas abajo de la línea de producción, que luego digamos que la línea paró por N razones, paró 1, 2, 3, 4 horas, luego el gerente de producción quieren que aceleren todas las máquinas y va a cada uno de los operarios y le dice, ¿sabes qué? Aumenta la velocidad de la llenadora, aumenta la velocidad de la etiquetadora, aumenta la velocidad de la empacadora, y a veces eso se hace, y lo que no se están dando cuenta es que están yendo por encima de la velocidad ya estimada para que la gente de mantenimiento tenga en su programa de mantenimiento, en su software de mantenimiento, cada cuánto tiempo deberían cambiar los rodamientos en tal o cual máquina. Eso solamente como entrada por el tema de mantenimiento, ¿ok? ¿Cada cuánto tiempo debería cambiar el aceite? A ver, el aceite, como lo dijo Rino, se cambia al inicio, ¿no? Cuando el equipo es nuevo y cuando luego que se hace mantenimiento se cambian las 500 horas de operación. Porque tanto los rodamientos como los engranajes y todo el conjunto, todos los componentes internos del reductor necesitan pues afianzarse, ¿no? Necesitan que con el propio movimiento se adecúen, ¿no? Se asienten, ¿no? ¿Ok? Pero ese asentamiento resulta que caen las impurezas metálicas. Cae fierro, caen algunos componentes propios de los rodamientos, ¿no? Caen partículas de acero, ¿no? Y entonces eso hay que retirarlo. Por eso que se retira el aceite en las primeras 500 horas de operación. Luego se llena de aceite y listo, el aceite queda ya para la operación propiamente dicha del reductor o del motorreductor. De ahí para adelante, ¿en qué momento lo cambio? No es verdad que en alguna tabla de CEU o de cualquier fabricante de reductores en el mundo les diga a ustedes, ¿sabes qué? Hay que cambiar el aceite cada 6 meses, cada 8 meses, cada 1 año, cada 2 años. ¿No? Y si ustedes han leído algo así, como que dicen, mira, ¿sabes qué? Se sugiere que el aceite se cambie al año, se sugiere, es como por decir, antes que no lo cambien, mejor cámbialo al año. ¿No? O sea, ese es el mensaje. Pero, ¿qué es lo que se tiene que hacer en la realidad? Lo que se tiene que hacer en la realidad es hacer análisis de aceite. O sea, el protocolo de análisis de aceite es vital en la gestión de mantenimiento de cualquier planta en general. O sea, el análisis de aceite y el protocolo o el procedimiento de análisis de aceite para cada uno de los reductores debe ser un punto importantísimo en la gestión de la ingeniería de mantenimiento que uno aplica en toda la maquinaria, en todo el activo que tiene a cargo mantenimiento, ¿no? Entonces, si hacemos el análisis de aceite, luego ya la gente, imagino que el equipo de predictivo va a determinar, ok, a este motor reductor hacemos análisis de aceite, por ejemplo, cada 4 semanas, pero al otro le hacemos cada 8 semanas. ¿De qué depende? Depende de varios factores en ingeniería de mantenimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a hablar algunos puntos. ¿Por qué yo debería mirar con más atención un equipo que otro? Por ejemplo, por el nivel de criticidad. Porque si este equipo, que es más crítico que el otro, me para toda la línea de producción. Pero si el otro para, yo tengo un desvío en la línea de producción porque tiene una línea, digamos, de stand-by. Por ejemplo, ¿no? También el otro concepto de criticidad es, no, he comprobado que este reductor, este motorreductor que está en este lado, está trabajando entre 60 y 70%, está sobredimensionado, está perfecto, no va a fallar, así pase lo que pase. Entonces, no es que me descuide, ¿no? También tengo que ingresar el programa de mantenimiento en el software de mantenimiento de la empresa sobre, por ejemplo, cada cuánto tiempo tengo que hacer la medición del aceite, o sea, la inspección del aceite, pero no con tanta frecuencia como el otro motorreductor o reductor que está al costado de la línea, que es exactamente igual, pero que cuando he medido la corriente he comprobado cómo está su potencia y su torque, está prácticamente en la nominal. Entonces digo, uy, acá
por N razones, este accionamiento, este reductor está a pelo, está justo para la aplicación, para la carga, este me va a dar problemas, este me está costando mantenerlo. Porque a mí como jefe de mantenimiento, como supervisor de mantenimiento, como gerente de mantenimiento, el gerente general me asigna una partida anual por mantenimiento. Y cuando estamos en septiembre, octubre, me dice, oye, Víctor, ¿te acuerdas que hablamos que te iba a dar 100? Sí, ya me sé que te voy a dar 70 nada más. Listo, hay que trabajar con eso. Pero entonces, una de las condiciones importantes para poder establecer cuál es la mejor estrategia de mantenimiento es determinar qué equipos están subdimensionados, qué equipos están bien dimensionados, entre paréntesis sobredimensionados, y qué equipos están muy a pelos o muy justo para la aplicación. Es una de las primeras conclusiones que hay que desarrollar dentro de las diversas estrategias de mantenimiento que en algún momento van a tener que ser cruzadas también para determinar la estrategia general de mantenimiento. ¿Ok? Entonces, la pregunta acá, ¿cuánto tiempo se cambia el aceite? Creo que ya está respondida. Eso depende, y depende del análisis de aceite. ¿Ok? Ahora, digamos que un fabricante de máquinas, que la empresa compra una máquina y la traen de Italia, digamos, ¿no? Llega acá, yo soy el jefe de mantenimiento, llega, qué bonita la máquina, comienza a producir, el departamento de predictivo comienza a hacer mediciones y a los 4, 5, 6 meses me dice, mira, Víctor, hemos verificado que el aceite se está degradando rápidamente en este equipo. Pero ¿cómo si tiene 6 meses de operación? Y ellos han venido y lo han instalado. Ellos han venido, han desarrollado el protocolo de instalación y montaje, la puesta en servicio, ellos lo han arrancado, lo han operado durante 2, 3 semanas. ¿Y cómo es posible que esté de 6 meses? Y que en 6 meses el aceite esté degradado. Entonces vamos a analizar. Cuando nosotros analizamos por nuestra parte, después de 6 meses, no al inicio, después de 6 meses, nos damos cuenta que el equipo está trabajando prácticamente en las condiciones nominales. Estoy hablando del reductor, no del motor. Y que no solamente está trabajando en las condiciones nominales, ¿por qué? Porque como medimos corriente, que digamos, nos aproximamos, ¿no? Porque es una aproximación a la curva de torque, nosotros decimos, sí, mira, está prácticamente la corriente, prácticamente la nominal, hay ciertos momentos que supera el 100% de la nominal, pero también hemos notado que el equipo desarrolla impactos de carga. Entonces, imaginariamente yo estoy viendo el comportamiento del torque que está por encima del 100% de la operación en el eje de entrada del reductor y que hay ciertos momentos que ese pico de torque, como si fuera una bala, como un balazo, se activa hacia arriba. Entonces digo, uy, ese es el problema. El problema es que estos impactos de carga, el problema es que el torque que está superando el nivel máximo permitido en el eje de entrada en el torque de operación está haciendo que los rodamientos estén consiguiendo desarrollar cargas radiales, o soportar, perdón, cargas radiales y axiales muy grandes por encima de su nivel máximo permitido, y todas esas impurezas están cayendo en el aceite. Entonces ahora lo que tú estás midiendo son las partes por millón de acero, de fierro, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema no es el aceite, el problema son los rodamientos, pero el problema tampoco son los rodamientos, ni el reductor. El problema es que el fabricante de máquinas ha seleccionado un reductor muy justo para la aplicación, y ahí está el problema. Lamentablemente, si eso ha pasado, nosotros tenemos algo de responsabilidad porque el departamento de mantenimiento tiene que validar que los accionamientos estén correctamente seleccionados desde el inicio. Como ya dejamos pasar 6 meses, de alguna manera somos responsables. Ese es el problema. Entonces ya hemos respondido en algo, cada cuánto tiempo se cambia el aceite, cada cuánto tiempo se cambian los rodamientos. Respecto a la válvula de aireación o respirador, sobre preguntas, hay varias preguntas, es importante mencionar esto. Primero vamos a hablar sobre el tema de los motorreductores, ¿ok? ¿Por qué? Porque entre el reductor y el motor, como están unidos, ¿no? Entre el motor y el reductor hay un sello que no permite que el aceite se meta al motor, ¿no? Algunos seguramente habrán recordado, sobre todo los electricistas, que cuando sacan la tapa de la caja de conexiones, ¡pum!, sale aceite, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que el aceite que estaba en el reductor pasó al reductor porque el sello pues no soportó, que va entre el motor y el reductor. ¿Por qué después de un mantenimiento general en una planta sucede que algunos, o sea, digamos, quizás a alguno de ustedes les habrá pasado, ¿no? Se hace una parada para hacer un overhaul, famoso llamado overhaul, que en realidad no se debería hacer, ¿eh? Es otro tema que en otro momento lo podemos conversar, pero digamos hay una parada de planta, y salen a mantenimiento 100 motorreductores, regresan,
Todo el mundo trabaja, todos los contratistas corren, la gente de mantenimiento, no se duermen 3, 4 días antes del arranque de la producción, arranca la producción el domingo a las 12 de la noche. Toda la madrugada, o sea, las primeras horas del día lunes, comienzan a reventar, porque es así, ¿no? Estamos hablando de mantenimiento, ¿no? Todos los incendios de la planta. Y resulta que de los 100 motorreductores reparados, mantenidos, hay unos 4, 5, 6 que comienzan a salir aceite por la caja de conexión. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que el aceite del reductor se mete al motor, ¿no? O sea, barriendo el sello y obviamente sale volar? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, por lo que dijo, lo que explicó César, es una parte, Rino también. El motor reductor llega, por ejemplo, a SEO con su placa de datos y ahí dice M1, posición de montaje M1. Y SEO asume que ese motor reductor está en posición horizontal, M1. Entonces, el nivel de aceite, etcétera, etcétera, la válvula, la posición del respirador va en una posición determinada para M1. Pero cuando llega a la planta, ese motorreductor en verdad, puede ocurrir esto, ¿eh? Dicen, en el momento que llegan los 100 motorreductores, oye, este motorreductor no es igualito al otro. Porque ¿quién está montando? El contratista. Nuestro amigo contratista está montando, pues, ¿no? El motorreductor A y el motorreductor son iguales, mira, la misma potencia, pero uno tenía M4, el otro tenía M1, intercambiar. Porque son contratistas. Ellos no saben, no conocen. Ellos solamente montan, ponen perno y se acabó, ajustan y arrancan. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues a un motorreductor que debería estar en posición vertical, pues, digamos, fue mantenido, llenado de aceite, colocado la posición del respirador o de la válvula de aeración en una posición para M1, pero fue instalado como M4. Se malogró el sello, se malogró el reductor, se malogró los rodamientos. Luego nos ha pasado, esto es una anécdota, ¿no? Experiencias. Sale los motorreductores ya reparados de SEO, llegan a la planta, lo instalan, entre comillas voy a decir, lo instalan de manera correcta, viene el lubricador, verifica, y luego pasa el pintor. No sé, porque a veces hay pintores en la planta, ¿no? Entonces cuando llega, comienza a pintar, pues, porque el motorrotor salió con la pintura gris, pero alguien dijo, no, ¿sabes qué? Acá en la planta ahora vamos a pintar todo de azul, y uno pinta en azul, y pintó el respirador también. Arranca la operación del motor reductor, la línea de producción arranca, y el respirador está pintado. Entonces el respirador no va a funcionar. O sea, la especie de válvula check que tiene en su interior no es más que un pequeño resorte calibrado 4P6, no se activa. Entonces, en el interior del motorreductor, y hablando específicamente de reductor, hay una bolsa de aire entre la carcasa interna del reductor y el nivel de aceite. El aceite se comienza a calentar como consecuencia de la operación del reductor, cada vez más caliente, y el aceite, ¿qué pasa? Se comienza a expandir. El volumen del aceite se comienza a expandir por la temperatura del aceite. Y entonces comienza a presionar esa bolsa de aire que está entre el nivel de aceite y la carcasa interna del reductor. Llega a un nivel tal que tiene que salir por la válvula de aeración. O sea, tiene que vencer la presión del resorte o del fuelle para que salga. Y libere esa presión generada por la bolsa de aire que está en el interior. Pero si algún amigo lo pintó, porque no sabía para qué sirve esa válvula de aeración, entonces no sale. ¿Y por dónde creen que sale? Por el sello que está entre el motor y el reductor. Y por eso que el aceite se mete al motor. ¿Ok? Eso es lo que pasa, señores, con la válvula de aeración. O sea, quiere decir que la válvula sirve para eliminar el aire, y esto quiero precisar aquí. No, en algunos documentos, algunos papers, inclusive en algunos manuales de algunos fabricantes, dice expresamente así, para que salgan los gases. Y a veces nos confunde a los usuarios. Nosotros que somos ya, digamos, nuestro día a día somos motorreductores y quien habla ya 20 años, no se tratan de gases. O sea, no es que sean gases del aceite. La primera burbuja de aceite, por ebullición, se genera, no estoy seguro del valor exacto, pero por encima de los 180 grados centígrados, si no es 200, ¿ya? O sea, quiere decir que no son gases de aceite, es simplemente el aire
que se quedó internamente cuando tú al final, o el montador, o el que hizo el mantenimiento, puso la tapa de inspección, cerró y colocó la válvula, y ahí digamos, se queda una bolsa de aire, ¿no? Que tiene que obviamente salir por la operación del motor reductor en las primeras horas de operación. Entonces aquí hay algo importante, fíjense. Quiere decir que cuando yo arranco el motor reductor y comienza a tomar temperatura el motor reductor, las subcomponentes internos y propiamente el aceite que está en el interior del reductor, el aceite, como les decía, se expande, presiona la bolsa de aire y el aire tiene que salir. Listo, pero no sale todo, queda ahí internamente. Pero esa nueva bolsa de aire que queda ahí genera unas presiones internas en las paredes del reductor y en el sello a un nivel mucho más bajo que los 4 PSIs, por eso que ya no sale más. Y eso se produjo después de las primeras 24, 48, 72 horas de operación. ¿Por qué? Porque el motorreductor se supone que en esos tiempos estuvo desarrollando la peor condición de carga. Señores, de ahí para adelante ya no importa la válvula de reacción. Ya no sirve ya, porque ya no va a salir más aire. ¿Estamos claros? Ahora, para la producción, digamos que para un fin de semana, ¿no? El aceite se enfría. Lo arranco nuevamente, ¿ustedes creen, va a salir aire? No, no va a salir. ¿Por qué? Porque en el interior quedó un aire ya reducido, una bolsa de aire reducida. ¿Ok? No va a salir. Pero ¿qué pasa si ese sábado y domingo que está parada la línea de producción y el aceite ya enfrió, ¿no? Llega el mecánico que está en prácticas preprofesionales. Y él agarra y quiere ver cómo es, pues dado que está parada la producción, voy a ver, ¿no? Y como tienes unos 6 pernos ahí en la tapa, él, bueno, quiere ver, pues no quiere aprender. Abre, saca los pernos, saca la tapa de inspección, mira cómo están los engranajes, ah, sí, perfecto, ya va aprendiendo, ¿no? Pone nuevamente, ajusta los pernos, arranca la producción, ¿y qué cree que pasa? Porque ya pasaron varios días, pasaron semanas, ya pasaron meses, probablemente la válvula, como está frente al mar, digamos, una pesquera, esa válvula ya está deteriorada, no funciona. ¿Qué creen que va a pasar? No va a poder salir el aire, la nueva bolsa de aire, porque el practicante abrió el reductor, ¿ok? No va a poder salir la presión de aire, ¿y por dónde va a salir? Por el sello, y el aceite se va a ir al motor. Eso es lo que pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado, como decía César Rino por ahí, si nosotros vamos a hacer mantenimiento, vamos a intervenir, o simplemente vamos a abrir la tapa del reductor, ahí tenemos que estar ya atentos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el sello de que está entre el reductor y el motor, entre el motor y el reductor, perdón, se dañe como consecuencia de que no tiene por dónde salir el aire, debido a que la válvula probablemente ya no está operativa, entonces no se debería hacer eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? Primero que ustedes tengan en stock esas válvulas que son baratas, tienen una cantidad considerable de válvulas, y si en el hipotético caso que llegado un día no tengan ninguna válvula, se debería hacer este ejercicio, ¿no? Ya para terminar esta parte, un minuto. Yo no tengo ninguna válvula, y es las 10 de la noche de un día sábado, yo tengo que arrancar la producción a las 12 de la noche. Luego está cerrado, no me atienden, no sé qué hacer. No puedo verificar si el resto de válvulas están operativas o no, porque también tendría que tener un pequeño sistema ahí con una T y aire y meterle 4 PSI y un manómetro, y no tengo tiempo. ¿Qué tendría que hacer ahí yo? Para evitar de que el aceite no se pase del reductor al motor, ¿no? O sea, esa es digamos, la consigna. Entonces tendría que estar atento. Ya que no tengo una válvula de aireación, entonces pongo un perno. O sea, pongo un tapón. ¿Ok? Pongo un tapón. Entonces digo, pero ¿y ahora? Bueno, arranca la producción. Cuando el motor reductor comienza a calentar en las primeras 2, 3, 4 horas, voy después de 4 horas, libero un poco, o sea, aperturo el tapón, libero un poco del aire, ¿no? Va a salir la presión, nuevamente lo cierro, espero unas 2, 3, 4 horas más, otra vez voy, libero otra vez el poco, porque se entiende de que el aceite en el interior ya está expandido como consecuencia de la temperatura de operación del motor reductor. Entonces abro y listo, ya liberé toda la presión interna que hay entre el nivel de aceite y la carcasa, o sea, el aire, y ya no va a pasar eso, ¿no? Pero tengo que anotar, tengo que coordinar con quien corresponda para poner una válvula de aireación nueva en el momento que nuevamente tenga que intervenir. Si alguien destapa el reductor, tiene que intervenir. Ahora, esto que he explicado es para motorreductores. ¿Qué pasa con los reductores, digamos, de mediana o gran potencia, que van con los respiradores desecantes, ¿no? O sea, con
con el filtro especial para que no se ingrese la humedad. No, ahí no hay que hacer nada, simplemente hay que verificar que el componente químico que permite que el aire, digamos, húmedo no entre al reductor esté en perfectas condiciones para que pueda absorberlo, porque no debería entrar aire húmedo, o sea, en realidad no debería entrar agua al aceite. El principal problema del deterioro de los rodamientos, engranajes y en general del reductor es que nosotros hemos encontrado gran porcentaje de agua en el aceite de los reductores. Y me parece que la charla anterior César mencionó algo de la implosión que se forman las pequeñas burbujas de agua en la película de aceite. Entonces imaginen que entre diente y diente tiene que haber una película limpia de aceite. No tiene que estar con impureza metálica porque si no estamos poniendo un acero más ahí. Tiene que estar limpia. Pero si en esa película de aceite hay una pequeña burbuja de agua, ¿qué creen que va a pasar en esa zona, en esa área, entre la superficie del diente del piñón y la superficie del diente del engranaje? Va a chocar metal con metal y se va a comenzar a producir erosión, es decir, micropitting o micropitting, ¿no? Entonces, eso, señores, eso quería complementar un poco sobre esas 4 preguntas. Ha quedado pendiente el tema del factor de servicio porque en verdad el tema del factor de servicio es muy largo, es prácticamente una charla completa de 2 horas para que se logre comprender en su total dimensión. Muchos de nosotros asumen que el factor de servicio es un factor de seguridad y eso en estricto rigor no es así, ¿ya? No es así. Yo les sugiero algo, ¿no? Una sugerencia importante. Más que el factor de servicio de un reductor, tenemos que ver cuál es la potencia máxima en el eje de entrada del reductor. Y esa potencia máxima en el eje de entrada del reductor en operación continua, ¿ya? En operación continua, debe ser inclusive mayor a la potencia nominal del motor. Lamentablemente los fabricantes de máquinas usan lo mismo, o sea, la potencia del motor 100 kilowatts, la potencia en operación continua en el eje de entrada del rotor también 100 kilowatts. Para mí debería ser 120 o más, porque cualquier impacto de carga ¿quién genera el torque? ¿Quién desarrolla la potencia del torque? El motor. ¿Quién va a exigir al reductor? El motor. Entonces, por más que yo le quiera dar más potencia, más corriente, más torque al motor, ¿no? Si yo tengo que el motor es 100 kilowatts y yo tengo que la potencia en el eje de entrada del reductor es 120, 130 kilowatts en operación continua, en operación continua, no va a pasar absolutamente nada con el eje ni con el rodamiento del eje de entrada del reductor. Pero si los igualo, acuérdense que para los electricistas, ¿no? Acuérdense que el factor de servicio del motor, que puede ser 15% más, el motor puede trabajar con ese factor de servicio 15% más y ya no te va a durar 20 o 30 años, te va a durar 8 o 10 años, pero igual puedes operarlo. Pero eso no puede hacerse en el reductor. De ninguna manera, el reductor se malogra. ¿Y por qué razón? Porque en el motor hay un componente que está metido ahí, que es el campo magnético giratorio que está en el entrehierro, entre el rotor y el estator. En cambio, en el reductor no hay, choca metal con metal, diente con diente. No tenemos ningún chance, ningún amortiguamiento en el reductor, en cambio en el motor sí. Esa es la razón por la cual nosotros, cuando decimos accionamiento, sea motor reductor o sea el conjunto motor con reductor, señores, el punto más importante a cuidar es el reductor. Nuestra mirada tiene que estar en el reductor. El motor no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque, por lo que dije, el motor tiene un amortiguamiento natural, magnético, pero además resulta que el motor tiene su interruptor y sus protecciones térmica y magnética. La térmica para cuando se producen sobrecargas y la magnética para cuando hay impacto de corriente, o sea, sobrecorrientes o cortocircuitos, ¿no? Entonces aquí sí que el motor está protegido, pero el reductor no. El reductor no está protegido. Por esa razón la recomendación es la gestión de mantenimiento tiene que apuntar a desarrollar la mejor estrategia del cuidado del reductor, principalmente. Luego de eso ya viene el motor, viene inclusive la misma máquina propiamente dicha. Pero el reductor es como la BD del asunto. Si no se tiene un buen cuidado, ustedes pueden parar producción, pueden romper el equipo y obviamente va a perjudicar los costos del manejo del mantenimiento de la compañía en general, ¿no? Listo, eso quería aportar. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su aporte. Bueno, finalmente queremos agradecer a todos los participantes por su tiempo, a los expositores y a todo el personal que ha respondido las preguntas. Bueno, algunas preguntas quedaron pendientes. Vamos a tratar de responderlas a su correo.
enviar, estamos apuntando todas las preguntas y vamos a responderlas a su correo. Finalmente, esto sería todo. Les agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Muchas gracias con todos. Hasta luego.